Susurros de la Eternidad, el primer fantasma de la fuerza, capítulo 1, Ecos de la fuerza primordial. En el amanecer cósmico, 25.000 años antes de la batalla de Yavin, la galaxia latía con energía cruda e indómita. En el mundo primordial de Ahch-To, un planeta de islas escarpadas y mares tempestuosos, un ser de pura luminiscencia se materializó en la cima del pico más alto. Éter, una entidad de una antigua raza sensible a la fuerza, examinó el paisaje azotado por el viento con sentidos que trascendían la comprensión mortal. El tapiz de la fuerza se retuerce. Una sombra crece en los confines más lejanos, amenazando con deshacerlo todo. Su voz no resonó a través del aire, sino a través de la fuerza misma, lo que provocó ondas en el tejido de la realidad. La forma de Éter parpadeó y adoptó momentáneamente la apariencia de un humanoide etéreo y gigantesco antes de disolverse nuevamente en energía pura. Debo buscar respuestas más allá de este mundo. El destino de todo lo que es, fue y será está en juego. Con un pensamiento más potente que una supernova, la conciencia de Éter se expandió hacia el exterior, explorando la vasta extensión del espacio. Percibió incontables mundos repletos de vida, civilizaciones en su infancia y fenómenos cósmicos de un poder asombroso. Pero debajo de todo eso se agitaba una corriente malévola que amenazaba con engullirlo todo en su insidioso abrazo. El viaje comienza. Que la fuerza ilumine mi camino a través de la oscuridad que se avecina. En un destello cegador que eclipsó al sol del planeta, la forma física de Éter se disipó. Su esencia se deslizó por las estrellas como un cometa, dejando un rastro de polvo estelar brillante a su paso. Se precipitó de cabeza al corazón de la grieta Cazol, una región turbulenta del espacio donde la realidad misma parecía deshilacharse en los bordes. ¡Qué caos! Y sin embargo, ¡qué potencial! El universo rebosa de orden y entropía. Éter navegó por las traicioneras corrientes de la grieta, mientras su propio ser corría el riesgo de disolverse debido a las intensas fuerzas gravitacionales y las impredecibles oleadas de energía. Sin embargo, siguió adelante, impulsado por una sed insaciable de conocimiento y una creciente sensación de urgencia. Cada descubrimiento trae consigo nuevas preguntas. Los misterios de la fuerza son tan infinitos como el vacío entre las galaxias. Al salir de la grieta Cazol, Éter se encontró en una región inexplorada del espacio salvaje. Ante él se alzaba un enorme agujero negro cuya atracción gravitatoria era tan fuerte que incluso la luz misma estaba atrapada en su despiadado abrazo. El crisol definitivo. ¿Qué secretos guardas, oh devorador de estrellas y destructor de mundos? Éter se acercó al horizonte de sucesos. Su forma se estiró y se distorsionó a medida que el espacio-tiempo se deformaba a su alrededor. Se tambaleó al borde del olvido. Su conciencia amenazaba con desmoronarse ante tal poder cósmico. Debo resistir. Las respuestas que busco no están en la destrucción, sino en el delicado equilibrio entre la creación y la entropía. Con un esfuerzo monumental que envió ondas de choque a través de la fuerza, Éter se liberó del control del agujero negro, se lanzó a través de la galaxia y su viaje lo llevó a mundos maravillosos y aterrador. En un gigante gaseoso con tormentas arremolinadas más grandes que planetas enteros, se encontró con seres de pensamiento puro, los Silentium. Saludos, compañeros buscadores de sabiduría. ¿Qué conocimiento podéis transmitir a quien camina entre las estrellas y danza al borde de la eternidad? El Silentium no se comunicaba a través de palabras, sino mediante complejas ecuaciones matemáticas que se desarrollaban en la mente de Éter como intrincados fractales. Éter absorbió su conocimiento y sintió que su comprensión de la fuerza se expandía exponencialmente. Bienvenido, portador de luz. Hemos estado esperando a alguien como tú. Contempla las ecuaciones de la existencia. Un torrente de información inundó la conciencia de Éter. Vio los patrones subyacentes del universo, la delicada interacción entre materia y energía, espacio y tiempo. La fuerza fluye a través de todas las cosas, uniendo el universo de maneras que nunca imaginé. Es a la vez el lienzo y el pincel, el escultor y la arcilla. Percibes la verdad, pero ten cuidado. El conocimiento sin sabiduría es como una espada sin empuñadura. Su viaje continuó, y cada nuevo descubrimiento añadía una pieza más al rompecabezas cósmico. En Yego, un mundo de bosques cristalinos y seres míticos, Éter se encontró con los etéreos Diazim, a los que las especies menos avanzadas suelen confundir con ángeles. Vengo en busca del conocimiento de la oscuridad que amenaza con engullirnos a todos.
¿Compartirás tu sabiduría con alguien que recorre el camino de la luz? La respuesta de Diatim no se expresó en palabras, sino en una serie de melodías inquietantes que resonaron en el ser mismo de Éter. Imágenes pasaron por su mente, grandes batallas que aún no se habían librado, civilizaciones que surgían de las cenizas de la destrucción y un equilibrio que se buscaba constantemente pero que nunca se lograba del todo. Contempla el tapiz del tiempo, portador de luz. Los hilos del destino se entrelazan, luz y oscuridad, en una danza eterna. Ahora lo veo. La lucha entre la luz y la oscuridad es eterna. Cada una le da un propósito a la otra. Pero ¿cómo podemos evitar que la oscuridad lo consuma todo? Mientras Éter se preparaba para partir, uno de los Diatim se acercó, su forma luminosa brillando con resplandor interior. Recuerda, buscador, el verdadero poder no reside en la dominación, sino en la comprensión. La fuerza no es luz ni oscuridad, sino un reflejo de las decisiones que tomamos. Tu viaje apenas ha comenzado. Éter absorbió estas palabras y sintió que resonaban con una verdad que había sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca había comprendido del todo. Con un propósito renovado, emprendió una vez más el viaje, pero su viaje estaba lejos de terminar. Volveré a Ahch-To para dejar constancia de lo que he aprendido. Pero la galaxia llama y todavía queda mucho por descubrir. El equilibrio debe mantenerse, sin importar el costo. En un estallido de energía radiante que eclipsó momentáneamente al sol de Iego, Éter desapareció, dejando atrás solo un débil eco en la fuerza y la promesa de un retorno. Atravesó el vacío cósmico con la mente llena de nuevos conocimientos y preguntas candentes. La oscuridad crece, pero también lo hace la luz. Debo prepararme para lo que está por venir. Cuando Éter se acercó a Ahch-To una vez más, sintió una perturbación en la fuerza. Una presencia malévola, antigua y terrible se agitaba en las profundidades de los océanos del planeta. La verdadera prueba de su nuevo conocimiento y poder estaba a punto de comenzar, y el destino de la galaxia pendía de un hilo. Capítulo 2. El crisol de la trascendencia. El vacío del espacio se extendía ante Éter, un tapiz infinito de estrellas y cuerpos celestes. Su forma corpórea, antaño radiante y robusta, ahora soportaba los estragos de su odisea cósmica. De las yemas de sus dedos salían jirones de energía etérea mientras se impulsaba hacia el núcleo galáctico. Ha llegado el momento. Debo despojarme de esta coraza mortal y convertirme en uno con la fuerza. Su voz, antes resonante y clara, ahora resonaba con un timbre sobrenatural. El tejido de la realidad misma parecía ondular en respuesta a sus palabras. Fin de lo siéntose contigo. La oscuridad se hace más fuerte. Debo evolucionar para enfrentarla. A medida que Éter se acercaba al torbellino del núcleo galáctico, sus ojos se fijaron en un punto singular de oscuridad absoluta, un agujero negro de poder insondable. Se preparó para la prueba que lo esperaba, sabiendo que en sus profundidades se encontraba el crisol de su transformación. Me sumerjo en el abismo para renacer o deshacerme. Con un último impulso de determinación, Éter se lanzó al horizonte de sucesos. Las leyes de la física se deformaron y retorcieron a su alrededor mientras se precipitaba hacia la singularidad. El tiempo perdió todo significado. Los segundos se convirtieron en eones y los milenios se comprimieron en latidos del corazón. Soy más que carne y hueso. Soy un hijo de la fuerza y a través de ella trascenderé. Mientras Éter luchaba con la esencia misma de la existencia, una presencia malévola se materializó en el vacío. Se fusionó en una forma de oscuridad pura, con los bordes borrosos y cambiantes como el humo. Éter, mi viejo amigo, ¿cuánto tiempo he esperado este momento? La voz de la entidad reverberó a través de la nada, una cacofonía de susurros y gritos. Vacío. Debería haber sabido que estarías aquí, esperando en la oscuridad. ¿Dónde más podría estar? Este es mi dominio, el crisol de la creación y la destrucción, y ahora te has entregado a mí. Zarcillos de oscuridad atacaron y envolvieron a Éter en un capullo de sombra. El ser luminoso luchó contra la fuerza opresiva. Su luz parpadeaba, pero se negaba a extinguirse. Tus trucos no me afectan, Vacío. He venido aquí por voluntad propia, para trascender las limitaciones de la mortalidad. ¿Trascendencia? ¿Es eso lo que buscas? Te ofrezco mucho más, Éter. Únete a mí y juntos podremos remodelar la estructura misma de la realidad. Visiones de un poder inimaginable inundaron la conciencia de Éter. Se vio a sí mismo como un dios que sometía el cosmos a su voluntad, y la vida y la muerte eran meros juguetes en sus manos. Tu oferta es tan vacía como el vacío que habitas. El verdadero poder no proviene del dominio sobre los demás, sino de la comprensión y la armonía con la fuerza. Tonto, te aferras a tus nociones obsoletas de equilibrio y orden. El universo anhela el caos. Éter es el estado natural de todas las cosas.
La lucha se intensificó, la oscuridad del vacío presionaba desde todos lados mientras la luz de éter pulsaba y destellaba. El tira y afloja cósmico amenazaba con destrozar la esencia de éter. Yasa, quizás tengas razón en una cosa, Vacío. El universo anhela el equilibrio, pero no el caos destructivo que tú encarnas. Con un esfuerzo monumental, éter se opuso a la oscuridad que se acercaba. Su forma comenzó a cambiar y a desprenderse de sus limitaciones físicas. ¿Qué estás haciendo? Detén esta locura. Me estoy convirtiendo en lo que siempre estuve destinado a ser. Un ser de energía pura, libre de las limitaciones de la carne. A medida que avanzaba la transformación de éter, su conciencia se expandía exponencialmente. De repente, se encontró a la deriva en un mar de posibilidades, siendo testigo de visiones del futuro que caían ante él como una cascada cósmica. Ya veo, lo veo todo. El ascenso de la Orden Jedi, guardianes de la paz y la justicia. La caída de la República, consumida por la oscuridad y la tiranía. Las visiones continuaron, cada una más vívida que la anterior. Éter observó cómo un elegido trajo equilibrio a la fuerza, solo para caer y resurgir en un ciclo de redención que daría forma a la galaxia para las generaciones venideras. Ya basta de estos engaños. No puedes escapar de mí, éter. Tu transformación fallará y te consumiré. Pero el éter estaba ahora fuera del alcance de Vacío. Las visiones le habían mostrado el camino a seguir, encendiendo una chispa de esperanza que brillaba más que cualquier estrella. Estás equivocado, Boyd. Mi viaje no termina aquí, recién comienza. Con una claridad y un propósito recién adquiridos, éter se acercó a él con su conciencia y se apoderó del poder puro de una supernova cercana. La energía cósmica lo invadió y catalizó su metamorfosis. Ya no soy éter, soy uno con la fuerza. Y la fuerza está conmigo. En un destello de luz cegadora que resonó por toda la galaxia, éter completó su transformación. Donde antes había un ser de carne y hueso, ahora flotaba una entidad luminosa de energía pura, el primer fantasma de la fuerza. Imposible. ¿Qué has hecho? El recién transformado éter miró a su antiguo adversario con una mezcla de compasión y comprensión. He trascendido el vacío, y al hacerlo, he vislumbrado la verdadera naturaleza de la fuerza. La luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, todo forma parte del equilibrio cósmico. ¿Crees que esto cambiará algo? Aún así, te destruiré a ti y a todo lo que amas. No, Vacío, no lo harás. Ahora comprendo que incluso tú tienes un lugar en el gran tapiz de la existencia. Pero tu tiempo de caos desenfrenado ha llegado a su fin. Con un gesto que desafiaba la comprensión, éter comenzó a tejer una compleja red de energía de la fuerza alrededor de Boyd. La entidad oscura se agitó y se enfureció, pero se encontró incapaz de liberarse. ¿Qué estás haciendo? Libérame de inmediato. Estoy asegurando el equilibrio, Vacío. Seguirás existiendo, porque la oscuridad tiene su lugar. Pero ya no tendrás libertad para sembrar la destrucción sin control. A medida que el sello cósmico se acercaba a su finalización, éter sintió que su propia esencia comenzaba a disiparse, fusionándose con el tejido de la fuerza misma. Y así, mi última tarea está cumplida. Que quienes vengan después encuentren sabiduría en los susurros de la eternidad. Con un último pulso de energía, la conciencia de éter se esparció por el cosmos y su conocimiento y sus experiencias se fusionaron con la fuerza viviente. El primer fantasma de la fuerza había completado su viaje y había dejado atrás un legado que daría forma a la galaxia durante eones. Capítulo 3. Ecos a través del tiempo. Milenios pasaron en cascada a través del reloj de arena cósmico. Cada grano era un susurro del legado perdurable de Etern. En el mundo primordial de Ahch-To, donde aún persistía el primer aliento de la creación, se reunió una asamblea de la naciente Orden Jedi. El aire vibraba con una resonancia sobrenatural mientras se reunían alrededor del gran templo. Sus túnicas ondulaban en el céfiro salado como olas en el mar infinito. Hermanos y hermanas de la fuerza, nos encontramos en la cúspide de una nueva época. Nuestro camino nos ha llevado a este terreno sagrado, guiados por la mano invisible de la voluntad cósmica. Sus dedos nudosos, curtidos por décadas de contemplación, trazaron los contornos de la fachada del templo. Los intrincados glifos latían con una luminiscencia sobrenatural. Su significado era tan elusivo como el polvo de estrellas. Esos símbolos arcanos susurran acerca de poderes que eclipsan nuestra comprensión. ¿Qué secretos se esconden en el interior de esos centinelas de piedra? Un escalofrío de inquietud recorrió la reunión. Un centenar de mentes que luchaban con el peso de lo desconocido. Sin previo aviso, el tejido mismo de la realidad pareció plegarse sobre sí mismo. El aire brilló y se fusionó, dando origen a una figura translúcida de gracia y poder imposibles, la forma espectral del Eternit. Mastagos de la fuerza, escuchen mis palabras. Soy Éter,
éter. El primero en liberarse de las ataduras de la mortalidad y abrazar la eternidad. Un jadeo colectivo escapó de los Jedi. Algunos instintivamente buscaron la empuñadura reconfortante de un sable de luz. El brazo del maestro Gnost Dural se levantó en una silenciosa súplica de serenidad. Tranquilicen sus corazones, mis amigos. La fuerza fluye a través de esta entidad como un río de luz estelar. Mis ojos han contemplado el ardiente nacimiento de los soles y la fría muerte de las galaxias. Ahora vengo a otorgaros la sabiduría obtenida a lo largo de eones de peregrinación cósmica. La forma de éter parpadeaba y bailaba, un lienzo viviente sobre el cual imágenes de batallas titánicas y civilizaciones olvidadas hacía mucho tiempo se desarrollaban con impresionantes detalles. El camino de los Jedi es el del equilibrio. Luz y sombra, génesis y olvido. Todo esto no son más que notas en la gran sinfonía de la existencia. Pero ¿cómo podíamos ejercer un poder tan insondable para preservar la esencia del ser más allá del velo de la muerte? La mirada de Éter, dos vórtices gemelos de polvo cósmico arremolinado, se fijó en Rajibari con una intensidad que parecía perforar el alma misma. La clave no está en el dominio, sino en la unidad. No busques doblegar la fuerza a tu voluntad, sino disolver los límites entre el yo y el cosmos. Con un simple pensamiento, Éter hizo que los enigmáticos glifos del templo brillaran con renovado vigor. Su significado, antes impenetrable, ahora se desplegaba en las mentes de los Jedi, allí reunidos como una flor en flor en flor. Entre estos muros sagrados he guardado el conocimiento que buscas. Pero presta atención a mi advertencia. El poder que no está ligado a la sabiduría es un camino a la ruina más absoluta. ¿Salvaguardaremos este conocimiento con cada fibra de nuestro ser o luminoso? Éter inclinó la cabeza en solemne reconocimiento. Su forma etérea ya comenzaba a deshacerse en los bordes. Llevar esta verdad en vuestros corazones. La fuerza de un Jedi fluye de la fuerza, una fuente inagotable de potencial. Pero tened cuidado con el canto de sirena del lado oscuro. La ira, el terror, la avaricia, son las semillas de las que crecen las sombras. Mientras la forma de Éter se disipaba como la niebla antes del amanecer, sus palabras de despedida resonaron en los acantilados tallados por el viento de Ahch-To, avándose en la roca misma de la filosofía Jedi. Que la fuerza te acompañe, ahora y siempre, hasta que la última estrella parpadee y muera. Los Jedi se quedaron paralizados, con el manto de su nuevo propósito sobre sus hombros como una corona cósmica. A partir de este momento, somos los custodios de este conocimiento sagrado, los portadores de una llama que nunca debe extinguirse. Forjemos una orden que resista las implacables mareas del tiempo, un bastión de luz en medio de la oscuridad que nos invade. Y así, sobre esa isla azotada por el viento, se sentaron las verdaderas bases de la Orden Jedi. Los susurros del éter resonarían por los pasillos de la historia. Una estrella polar que guiaría a incontables generaciones a través de la vasta y desconocida naturaleza de la galaxia. Pero, ¿cómo codificaremos estas enseñanzas? La sabiduría del éter es vasta y nuestra comprensión aún está en pañales. Los Jedi reunidos se giraron para mirar al orador, una figura diminuta cuyo tamaño contradecía la fuerza de su conexión con la fuerza. Es una pregunta prudente, maestro Coven. Debemos destilar la esencia de las enseñanzas del éter en una forma que pueda transmitirse a través de los siglos. Quizás un código, un conjunto de preceptos para guiar a las futuras generaciones de Jedi. Un murmullo de aprobación recorrió la reunión. El maestro Gnost Dural cerró los ojos y buscó la guía de la fuerza. No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, hay fuerza. Un silencio cayó sobre la asamblea cuando el poder de estas palabras se hundió. Cada línea parecía resonar con la esencia misma de las enseñanzas de Eterno. Es perfecto, sencillo, pero profundo. Un faro que ilumina nuestro camino en los tiempos más oscuros. Cuando los Jedi comenzaron a discutir las implicaciones de este nuevo código, un temblor recorrió la fuerza. El aire volvió a brillar y la forma espectral de Éter reapareció, aunque más débil que antes. Has dado tus primeros pasos en un mundo más grande. Pero recuerda, el código es una guía, no una cadena. La fuerza está viva y siempre está cambiando. Tu comprensión debe evolucionar con ella. Los ojos del fantasma recorrieron la reunión, pareciendo ver no solo sus formas actuales, sino la larga línea de Jedi que seguirían sus pasos. En los eones venideros os enfrentaréis a pruebas inimaginables. El equilibrio entre la luz y la oscuridad se pondrá a prueba una y otra vez. Pero sabed esto, incluso en la hora más oscura, la esperanza perdura. La fuerza estará con vosotros siempre.
Con estas últimas palabras, la forma de Éter se disolvió en motas de luz que danzaron en el viento antes de desvanecerse. Los Jedi se quedaron contemplando la enormidad de su tarea, con el peso del futuro descansando sobre sus hombros. Debemos comenzar a entrenar a la próxima generación de inmediato. La galaxia es enorme y hay muchos que necesitarán nuestra guía. De acuerdo, pero debemos proceder con cautela. El poder que ejercemos es grande y con él viene una gran responsabilidad. Cuando el sol empezó a ponerse en Ahch-To, proyectando largas sombras sobre las antiguas piedras del templo, se reunió el primer consejo Jediun. Hablaron hasta bien entrada la noche, debatiendo los puntos más finos de su nueva filosofía y sentando las bases de lo que se convertiría en una leyenda galáctica. ¿Qué pasa con el lado oscuro? Éter hablaba de equilibrio, pero nuestro código parece rechazar la oscuridad por completo. Una pregunta compleja, sin una respuesta fácil. Tal vez no sea la oscuridad en sí lo que debemos temer, sino la seducción del poder que ofrece. El debate continuó, y cada maestro ofreció su propia interpretación de las enseñanzas de Éter. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, se llegó a un consenso. La Orden Jedi se mantendría como un baluarte contra el lado oscuro, mientras se esforzaba siempre por mantener el delicado equilibrio de la fuerza. Entonces está decidido. Recorreremos la galaxia en busca de individuos sensibles a la fuerza y los traeremos aquí para que se capaciten en los caminos de los Jedi. Y así, cuando amaneció el nuevo día, la Orden Jedi dio sus primeros pasos en un mundo más grande. Los susurros del éter continuarían guiándolos, un recordatorio constante de las verdades cósmicas que sustentaban su noble causa. Lo que no sabían es que sus acciones en este día pondrían en marcha eventos que darían forma al destino de la galaxia durante los milenios venideros.